Vamos a empezar ahorita. Ya estamos acá. Técnicas de muestreo en suelo y rocas. Antes de construir cualquier obra de ingeniería civil, se debe tener presente las condiciones del subsuelo y sus posibles problemas, las características del suelo como apoyo o soporte de las obras de construcción, que una cosa es apoyo y otra cosa es soporte, y las características también del suelo como material de construcción. Estas consideraciones hay que tener en cuenta, reconociendo pues el terreno. Y hay algunas fases que se deben presentar en un estudio geotécnico. Tenemos primeramente que ver con la recopilación de antecedentes y reconocimiento geológico. Importante el curso de geología, porque nos sirve pues para poder identificar, en todo caso, no somos geólogos, pero sí por lo menos tenemos que conocer los términos geológicos, conocer pues los horizontes, para tener una idea más o menos de la formación de los estratos. Esta recopilación de antecedentes es necesaria y eso hay que colocar siempre en los informes de mecánica de suelo. Hay que hacer una exploración preliminar. Después tenemos que hacer una exploración detallada de muestras representativas y no perturbadas, y probablemente tengamos que hacer exploraciones complementarias, ¿no? o especiales en función de las necesidades, en función de las características del suelo que estamos observando. En el reconocimiento del terreno hay que tomar en cuenta la cantidad y calidad de los trabajos, que está definida pues, por el tipo de terreno. El nivel de estudio, ¿no? Puede ser pues un nivel de estudio de factibilidad, puede ser un estudio previo, puede ser anteproyecto, puede ser un proyecto. Entonces habría que ver pues básicamente a qué nivel de estudio estamos para poder hacer el estudio, netamente valga la redundancia, porque de acuerdo al grado de complejidad, al grado de minuciosidad, a los detalles que queremos obtener, bueno, los costos pues se van a incrementar, ¿no? Y entonces hay que ver qué tipo de información necesitamos inicialmente, en qué nivel estamos, ¿no? También es importante entender y valorar la importancia de la obra, ¿no? Una cosa puede ser pues una obra de una importancia relevante y entonces en ese sentido pues habrá que hacer un reconocimiento más específico, y también qué tiempo disponemos, ¿no? Y creo que también me faltó agregar acá el aspecto económico también, es que va de la mano definitivamente. Entonces los objetivos pues que tiene este reconocimiento es establecer, uno de los objetivos es establecer el perfil estratigráfico del suelo en el lugar, ¿no? Determinando pues la secuencia de los estratos, cómo están ubicados estos estratos en función de la profundidad, ¿no? Del espesor del estrato, la continuidad lateral de cada estrato, es decir, la distancia lateral, como su nombre lo indica, y si es necesario la profundidad del lecho rocoso, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, a ver, no sé si lo podemos agrandar, acá está, mira, este es un perfil estratigráfico común y corriente y generalmente se está utilizando, pues en este caso, se supone que deberíamos utilizar la simbología que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Tenemos acá en el perfil estratigráfico desde la cota cero y estamos bajando, ¿no? Estamos profundizándonos, en este caso es 1 metro, a ver, 2, hasta los 3 metros mínimamente, ¿no? Bueno, lo han hecho a escala inclusive, le han hecho correspondiente corte para poder hacer nuestra escala, pues nada, han hecho los cortes correspondientes. Se ha ubicado la clasificación del suelo, según SUX, en este caso es una arena de grano fino medio, color marrón claro, de poca humedad. Se observa presencia de carbonatos, acá tenemos arcillas arenosas de color marrón oscuro, de poca humedad, se observa presencia de óxidos.
Y bueno, tenemos acá los espesores específicos 0.45, acá de 0.45, 0.70. Y el tipo de excavación ha sido excavación manual. Eh, es necesario, bueno, también pues indicar en todo caso quién solicita el proyecto, estudio de suelo y mapa de peligros de la ciudad de Castilla, ubicación Castilla, Piura, la calicata C4 y la fecha que se realizó. Necesariamente son datos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Y ese es un modelo, ¿no? Un modelo del perfil estratigráfico. Se necesita esta información. Bueno, regresemos. Digamos, otro objetivo también es de pronto obtener información con respecto a las características del nivel freático en el sitio, ¿no? Y es necesario ver más o menos, y este nivel freático habría que anotar en qué época del año, eso está pues en función de la fecha, más o menos se encuentra, ¿no? Porque puede estar en época de estiaje, puede estar en época pues de creciente, ¿no? Cosas como esas. Y esa información también es necesaria para ver qué consideraciones se tomaría al momento de diseñar la cimentación. Otra característica, otro objetivo, perdón, es la obtención de muestras para determinar las propiedades necesarias para la identificación, descripción y clasificación de los diferentes estratos, ¿no? Y también pues para obtener los parámetros necesarios para el diseño cuando sea posible, ¿no? Yo creo que, bueno, generalmente sí es posible, ¿no? Entonces, esos son los tres objetivos fundamentales grandes que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué métodos de reconocimiento tenemos, ¿no? Tenemos dos métodos, los métodos indirectos. Estos métodos pues se caracterizan porque sus resultados no son inmediatos porque tenemos que trabajarlos en el laboratorio, pero también hay métodos directos, ¿no? En los cuales los resultados son inmediatos porque esos resultados los obtenemos en campo, in situ, ¿no? Entonces, dentro de los métodos indirectos para reconocimiento tenemos pues las calicatas, las zanjas, los pozos, tenemos los sondajes, un poquito más abajo, los sondajes. El sondaje puede ser manual, puede ser por presión, puede ser por rotación, por percusión. Y la prospección geofísica, ¿no? Generalmente métodos nucleares, hay uno de ellos. Y tenemos los métodos directos, ¿no? Los ensayos de penetración, hay penetración manual, estático, dinámico, CPT, SPT, tenemos veleta de corte, placa de carga, ensayo presiométrico, ensayo de permeabilidad, ¿no? Estos son métodos que hay que llevar equipo a campo y inmediatamente vamos a obtener resultados. Las calicatas, bueno, todo el mundo conoce pues las calicatas, hemos visto que son mínimo de 3 metros de profundidad según el reglamento. La excavación en el terreno, es una excavación, ¿no? Cuyo propósito es obtener en forma directa la estratigrafía y muestras inalteradas, ¿no? Es básico y fundamentalmente para eso lo hacemos, para someterlas a los ensayos necesarios en laboratorio o realizar también ensayos in situ, también hay que hacer a veces calicatas. Tiene la ventaja de que se expone la sucesión pues, de estratos, se puede ver, ¿no? De forma visual en todo caso. Ahí tenemos un ejemplo de una calicata típica. De pronto no hay consideraciones sí hay consideración, mejor dicho, para la profundidad, pero la lógica nos va a indicar pues de que tenemos que excavar el ancho, las dimensiones en planta, necesarias para que una persona pueda trabajar con comodidad, ¿no? Entonces, y no solamente comodidad, sino también seguridad. Entonces, evidentemente, cuando más grande hagamos la calicata, más ancha, va a tener mayor costo porque el operario pues, que se meta a hacer ese trabajo, de pronto va a demorarse más, ¿no? Vamos a demorarnos más. Ese tipo de trabajo, sobre todo en la región, imagínense que estamos trabajando y se viene la lluvia como ahora, ya pues malogró todo y inmediatamente ese personal tiene que salir de ahí porque es muy probable que se derrumbe las paredes por la inestabilidad del suelo y puede generar.
accidentes, ¿no? Y el suelo saturado así no lo necesitamos, ¿no? Porque no sería su humedad natural. Entonces, esa es la desventaja. Esto hay que ser rápido y volver a tapar el agujero, porque también es un peligro. Entonces, hay que hacer pues las dimensiones necesarias. Hay unos que hacen unas dimensiones totalmente grandes y lo hacen tipo escalera, inclusive. Sobre todo eso se hace cuando se hace con alumnos, ¿no? Hay un montón de gente y se hace la calicata tipo escalera para que salgan corriendo cualquier cosa o también para facilidad, porque ahí tenemos pues un montón de gente que trabaja y no hay mucho apuro. Pero en un tema ya de un proyecto en el cual hay dinero de por medio, y estamos hablando ya en términos de rendimiento, ¿no? Cosas de esas. Entonces, tenemos que hacer pues la no tan grande, pero vuelvo a repetir, es fundamental las medidas de seguridad en este caso. Bueno, la calicata tiene una desventaja, ¿no? Que básicamente está limitado a profundidades de 2 a 3 metros, ¿no? Mayor de 3 metros ya es un riesgo, ¿no? Un riesgo de desplome, básicamente, ¿no? Sin embargo, las muestras pueden tomarse manualmente del fondo y de las paredes laterales, ¿no? Tendríamos que tomar de las paredes laterales y del fondo, en todo caso, ¿no? También utilizamos retroexcavadora, ¿no? Para poder hacer estas calicatas, que también es, es práctico y es rápido también, ¿no? Cuando hay que evaluar el beneficio-costo en este caso. Entonces, recalcamos pues que la muestra inalterada son aquellas pues que no sufren alteraciones en su estructura ni en su contenido de humedad. Fundamental eso, ¿no? Hay que aislarlas inmediatamente para que no pierdan su contenido de humedad. En sondeos, cuando hacemos sondeos, se extraen mediante tomas de muestras adecuadas, es decir, con tubos, y en calicatas o excavaciones mediante el tallado de muestras en bloque, ¿no? O la hinca de tubos por presión, ¿no? También muchas veces, generalmente están usando tubos de pared gruesa de agua, puede ser de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, ¿no? Pequeños nomás, y más o menos estaremos hablando pues de unos 10, 15 centímetros de longitud aproximadamente, y podríamos con una comba introducir un tubo de estos y excavar por su alrededor y sacar un bloque, ¿no? También podría ser de esa manera para poder extraer una muestra inalterada. La obtención de este tipo de muestras es necesaria, ¿no? Para ensayos de resistencia, de formabilidad, permeabilidad. Una serie de ensayos se necesita de la muestra inalterada. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos en un bloque, han tallado, pero bueno, pues se supone que tenemos el espacio suficiente como para tallar con un cajoncito, tallamos una muestra y recogemos desde abajo. A veces se utiliza también el molde del CBR porque tiene una cuchilla perimétrica y también sirve, ¿no? En vez de este molde, y también se podría extraer y para llevarlo al laboratorio. Y en el laboratorio hay que tallarlo todavía recién a las dimensiones que se requiera, pues, ¿no? Sin embargo, esta muestra, al momento de extraerla, inmediatamente hay que sellarla, ¿no? Con parafina, con papel film, ponerle un envase hermético. Hay que hacer todas las consideraciones necesarias para que no pierda el contenido de humedad natural, porque si no, no sirve, ¿no? Es fundamental. Bueno, esa es la muestra inalterada. Pero también aparecen ya no las calicatas, sino las famosas trincheras, ¿no? Que el reglamento habla de ellas. Al igual que las calicatas, se busca con esta, es una excavación, determinar los espesores, características y condiciones de los estratos de suelo. Pero a diferencia de las calicatas, las trincheras se realizan en zonas de corte o donde la topografía nos permita, con una simple limpieza o desbroce, determinar la estratigrafía, ¿no? Que compone la zona de estudio. Por lo general sus dimensiones corresponden a un rectángulo y en este caso permite examinar básicamente en forma horizontal, ¿no? Acá hay un ejemplo de una trinchera, por ejemplo, ¿no? Esa que está acá, miren, como un canal, una trinchera, pues, ¿no? Como hacían en la Segunda Guerra. Ahí está, ¿no? Ese es otro tipo. No se utiliza básicamente en taludes, ¿no? Ahí se utiliza ese tipo de excavación, ¿no? Las famosas trincheras. También aparecen los sondajes.
Los sondajes pues son perforaciones de pequeño diámetro, estamos hablando de diámetros pues de tubos de 3 a 6 pulgadas y de gran profundidad, ¿no? Pueden llegar hasta 150 metros, imagínate, es como hacer un pozo tubular. En caso de obtener muestras inalteradas, estas se protegen pues con parafina sólida y se llevan al laboratorio, ¿no? Los sondajes puede ser por rotación, por percusión, es decir, por martilleo, un martillo, o por presión, ¿no? Presionando con una especie de grúa, por decir algo así, se puede presionar, ¿no? Y también por rotación. Por rotación es para testigos no perturbados, ¿no? Por ejemplo, por rocas y suelos duros. Por percusión se puede obtener muestras inalteradas, gruesos, en las gravas y suelos cementados. Y por presión, generalmente para suelos blandos, ¿no? Eso es más o menos. Tenemos, por ejemplo, lo que nos interesa acá en nuestro suelo, por presión. Tenemos, pues, por ejemplo, los barrenos, generalmente para profundidades de 5 a 6 metros. Para extracción de la muestra, el barreno se reemplaza por un tubo de muestreo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, esa es la famosa auscultación con posteadora manual del MTC, la norma E102, explica, ¿no? Dice que con el objeto de identificar los diferentes estratos de suelo y su composición se ejecutarán extracciones manuales con el equipo Auger, con la finalidad de obtener muestras de diferentes estratos para luego realizar los ensayos de laboratorio que permitan la realización de los registros y perfiles estratigráficos. La profundidad de estos ensayos será la que permita o sea indicada en campo y dependerá de los tipos de suelos. Por lo general es aplicable solo para suelos con cohesión. Las muestras de suelo obtenidas son sumamente alteradas. Este equipo consiste en una cuchara de 10 pulgadas de longitud por 2 pulgadas de diámetro, a la cual se une tuberías de fierro galvanizado de diámetro de 1 a 40 pulgadas de longitud, que van añadiéndose según la profundidad del sondeo. En la parte superior lleva una manivela de madera, de manera que se ejerce una fuerza de derecha a izquierda con la finalidad de cortar y extraer muestras de suelo. Este método reemplaza a la calicata en suelos donde el nivel de agua es alto, sin alterar el medio donde se realiza el ensayo, ¿no? Entonces, más o menos acá tenemos esas auscultaciones con posteadora manual, son estas. Estas son pues los cabezales, si se quiere. Tiene una manivela. Acá tenemos una posteadora manual, por ejemplo. Tiene la manivela, tuberías de perforación y las mechas, ¿no? Que son estas que están acá. Bueno, esta es más o menos la técnica que hay que hacer. Hay que ir rotando y vamos a comenzar a sacar muestras, ¿no? De suelo. Acá están unas fotos en las cuales se están utilizando la posteadora manual. Bueno, el terreno, acá hay, como verán, el nivel de filtración es alto. Acá podemos ver el afloramiento de agua. Entonces, imagínense, pues hacer una calicata acá, imposible, ¿no? No se podría. Entonces, este equipo sí ayuda para hacer ese tipo de trabajo. Y acá en esta foto siguiente podemos ver la profundidad, ¿no? Cada vez se va profundizando más, se profundiza una determinada, valga la redundancia, profundidad y se extrae y se vuelve a ensamblar más tuberías y así se va profundizando, ¿no? Se pueden llegar a grandes profundidades, ¿no? Tenemos otro tipo, para hacer auscultación, tenemos el penetrómetro dinámico ligero de cono PDC. Bueno, este famoso PDC, penetrómetro dinámico de cono, este mide la penetración dinámica por golpes, ¿no? Acá, este que está acá es un martillo que lo hacemos caer y golpea y va profundizando un cono. A través del terreno natural o de suelo de fundación, ¿no? Levemente cementados. Es un método no destructivo, parecido al anterior, solo que este es a presión por golpe, perdón, por golpeo.
Es un método no destructivo capaz de medir la capacidad estructural in situ del suelo de fundación. El equipo puede ser utilizado en identificación de tramos homogéneos, control de la construcción de las distintas capas para pavimentos y determinación de la eficiencia de equipos de compactación, evaluación de un suelo colapsable, estabilidad de taludes. Se utiliza para diferentes cosas. Acá tenemos un procedimiento de ensayo, por ejemplo. Ubican pues el equipo PDC, tiene que estar verticalmente sobre el nivel de terreno, que no se encuentre directamente sobre una piedra, ¿no? Eso es fundamental también, ni obstáculos, y necesita pues tres operarios, básicamente. Uno se encarga de mantener la verticalidad, ahí hasta tiene un ojo de pollo también, a veces le ponen para que esté perfectamente vertical. Un segundo se encarga del golpe con el martillo y el tercero observa y apunta las medidas, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Un equipo de trabajo para el ensayo de PDC. Y bueno, ahí se hace pues qué profundidad, cuántos golpes se requieren para obtener determinada profundidad, ¿no? Se hace un gráfico y a partir de acá, de este gráfico, se comienza a tener un montón de correlaciones que sirven para obtener una serie de cosas, CBRs. Por ejemplo, acá está en campo, podemos obtener un CBR, hay una correlación, ¿no? Hay un método de mínimos cuadrados bien sencillo que se puede obtener y podríamos obtener correlaciones. Una forma de obtener el CBR in situ, imagínense. Interesante, ese es el famoso método PDC. Estamos dándole una chequeada. Ensayo de penetración dinámica ligera, el DPL, ¿no? Este es el equipo DPL, parecido al anterior, ¿no? Acá está, el cabezal, martillo y guía del DPL. Acá, de una manera similar, hay que golpear, la dejamos caer, va a golpear esta base y este soporte va a penetrar, ¿no? Eh, Este ensayo está normado por la norma DIN 4094, consiste en el hincado continuo en tramos de 10 centímetros en una punta cónica de un cono de 60 grados, utilizando pues la energía de un martillo de 10 kilogramos de peso que cae libremente desde una altura de 50 centímetros. Este ensayo nos permite obtener un registro continuo de resistencia del terreno a la penetración, existiendo pues correlaciones para encontrar el valor N de resistencia a la penetración estándar en función del tipo de suelo, para cada 30 centímetros de hincado, ¿no? Con también podemos encontrar la resistencia a la penetración. Asimismo, se aclara que este tipo de ensayo no altera de ninguna manera el medio en el que se realiza y la ubicación de los puntos de investigación que se han programado pues en la zona de estudio, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tipo de ensayo interesante, para no hacer calicata, también nos da una idea, ¿no? Pero lo que pasa es que con este ensayo es un poco complicado para hacer el perfil estratigráfico, ¿no? Esto, en este caso no necesitamos el perfil estratigráfico, sino acá necesitamos la resistencia a la penetración, ¿no? Y entonces, pues, que ese valor nos va a llevar a obtener la resistencia de la capacidad portante del suelo, así, directamente, ¿no? Bueno, en algunos casos se necesita bueno, se puede utilizar ese tipo de ensayo, ¿no? Y también pues tiene pues su correlación, ¿no? De dinámica. En este caso, para poder haber obtenido el tipo de suelo hay que sacar muestras también, ¿no? Pues, por otro lado, ¿no? O sea que es un ensayo doble, digamos. Este es un ejemplo del registro, ¿no? Básicamente. Tenemos ahora sondajes por percusión. Eh, acá hay un equipo de perforación por percusión, es eficiente en suelos granulares, medios a finos y menos en suelos blandos, libres de piedra o rocas, ¿no? El método consiste en introducir mediante un martinete un conjunto de barras con un muestreador en la punta. Se obtienen muestras o testigos alterados, ¿no? Este tubo que está acá, el muestreador. La obtención de muestras inalteradas es con muestreadores cilíndricos tipo Shelby, ¿no? Es, bueno,
acá hay un ejemplo. Dentro de esos ensayos de sondeo tenemos el SPT, ¿no? Este famoso ensayo de penetración dinámica SPT. Este ensayo sí es recomendable inclusive para suelos arcillosos, inclusive. Se hinca en el suelo el Aquí muestreador hay por otro. medio de un martinete A David de, pregúntame entonces. de 65 kilogramos de masa. Este SPT han utilizado acá en Pucallpa en varios lugares. Por ejemplo, cuando recién empezaron a construir Plaza Vea, ahí utilizaban el SPT. He visto también acá hay un solo laboratorio en Pucallpa que tiene SPT, que es del señor Einstein. Muy interesante su equipo. Y se puede obtener, se obtiene el famoso número N, número de golpes N, necesario para penetrar 30 centímetros en el terreno. Y ese número N hay que corregirlo, se aplica con una serie de correlaciones y a partir de ahí se puede obtener valores de la capacidad portante, del CBR, se tiene una serie de características. Es muy interesante este equipo. Y bueno, eso en Pucallpa, como les digo, no hay muchos, ¿no? Hay del tipo así con trípode y también hay a motor. Acá estamos el procedimiento ampliamente utilizado para determinar características de resistencia y compresibilidad de suelos. Está basado pues en la norma ASTM D1586. Eh, la ejecución de la perforación se hace con barrenos, posteadoras, puede ser la rotación. Hay una metodología de lavado, washboarding, que es introduciendo agua también, inclusive a presión, en su otra forma. Se realiza con un muestreador de caña partida adecuado para este ensayo, como dije, suelos arenosos, limo arenosos, areno limosos, arcillas también importante, por eso que se puede emplear acá en la zona. No son adecuados para suelos aluviales, suelos gravosos, heterogéneos, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere? Geológicamente, aquellos estratos, digamos, donde en épocas anteriores, por ejemplo, ha pasado un río, por ejemplo, y ha dejado pues un montón de, digamos, de gravas, piedras, ¿no? Entonces, hay estratos de terreno así, ¿no? Donde ha pasado hace siglos, pasó por ahí ríos y ese río transportaba material y por alguna circunstancia el río ya no pasa por ahí y esas piedras quedaron, pues, ¿no? Esos son los famosos aluviales geológicamente y entonces no es muy recomendable, ¿no? Bueno, evidentemente porque va a chocar en piedra, pues y no es tan efectivo, ¿no? Esa es la esencia. Por eso que recomienda para suelos arenosos, limosos y arcillas, ¿no? No tenemos presencia pues de rocas, de piedras gravas, ¿no? Entonces que va a dificultar definitivamente. Hay que llevar un registro de penetración, ¿no? La resistencia a la penetración, hay que medir los golpes necesarios para hincar los últimos 30 centímetros, ¿no? De un total de 45 centímetros. Los resultados, hay que tomar nota de ese número, el famoso N. Acá hay un ejemplo de cómo se está aplicando el método. Y este martillo, pues es el que va cayendo, va golpeando. También se hace con equipo, también se puede hacer. Y se obtiene pues en los tubos, estos de acá son los muestreadores de caña partida, le dicen, ¿no? Porque se puede abrir y así se puede obtener ahí la muestra de suelo, se obtiene. Y hay, digamos, también se puede obtener la compacidad relativa en función del número de golpes, el tipo de compacidad del suelo. Los suelos cohesivos también se puede determinar la resistencia a la compresión simple, de acuerdo a la consistencia, pero en este caso, en esta tabla, este número N no es el N que
que obtenemos directamente de campo, sino hay que corregirlo por algunos valores y ese resultado después se compara con esas tablas y nos puede dar resultados, ¿no? Pero por eso este método es práctico porque en campo podemos obtener esos valores, ¿no? Hay factores de corrección, ¿no? Acá están eh, diferentes autores, ¿no? Para poder corregir ese n y recién a partir de ahí poder entrar a las tablas correspondientes. Es muy práctico. Acá también habla acerca de la consistencia de las arcillas, ¿no? Esta es la resistencia última, miren, muy interesante. De frente podemos calcular Terzagh y hay varios autores que ya dan directamente valores, ¿no? No es tan grande como el de Terzagh y Meyenford, corregido por Besic, que vimos ahí en el reglamento de edificaciones, la norma de 050 nos mencionaba pues una fórmula inmensa, que es válida definitivamente, ¿no? Sin embargo, este método directamente en campo podemos obtener la capacidad portante y esta capacidad es de resistencia última. Es decir, acá ya está incluido el factor de seguridad, no está disminuido por el factor de seguridad. Interesante también porque nos puede servir para obtener directamente los valores, nos va a obviar pues toda esa parte, digamos, o también nos puede servir para verificar, ¿no? Porque ustedes saben que siempre en el laboratorio hay el nivel de incertidumbre. Entonces también podemos verificar, ¿no? Mutuamente, si tuviéramos un equipo adicional como este. Tenemos la prueba de corte con veleta, también, ¿no? La prueba de corte con veleta está normada por el ASTM D2573. Se usa para determinar in situ la resistencia cortante, no drenada, ¿no? Es un término no drenada que ya lo vamos a ver, en los suelos arcillosos. Esa famosa no drenada es pues aquella característica en la cual en el suelo arcilloso todavía el agua no ha salido de los poros cuando se le presenta la carga. Esa es una característica de los suelos arcillosos y podemos ver esa resistencia cortante en esos instantes, ¿no? Particularmente en arcillas blandas, ¿no? El aparato de corte con veleta consta de 4 paletas en el extremo de una varilla de altura H de la veleta de 2 veces el diámetro D. Puede ser rectangular o puede ser trapezoidal, ¿no? Así como este que está acá. Tenemos una altura H y tenemos un D. Entonces, esto es paleta rectangular, paleta trapezoidal, ¿no? Esta es la geometría de la veleta de campo según la norma ASTM 1992. El procedimiento para realizar el ensayo, las paletas del equipo son empujadas en el suelo al fondo sin alterar apreciablemente el suelo. Se aplica un par de torsión o un momento de torsión en la parte superior de la varilla, se gira pues, ¿no? Para hacer girar las paletas a una velocidad de 0.1 grados sobre segundo, una velocidad pequeña. Esta rotación inducirá la falla del suelo en forma cilíndrica que rodea las paletas, ¿no? Vamos a romper el suelo. Entonces se mide pues el par de torsión máximo aplicado que causa la falla, eso básicamente. Acá está cómo ingresa el equipo de la veleta, se le genera un torque, y este es parte del equipo. Hay un forro también que hay que poner y muchas veces, bueno, acá la tenemos, la famosa veleta, puede, en función del giro, eh, mide pues cuánto la resistencia al esfuerzo cortante directamente. Muy interesante para medir in situ, ¿no? Aunque la resistencia al esfuerzo cortante, también hay una serie de procedimientos y tenemos correlaciones, pues, ¿no? Valores de esfuerzo cortante, ¿no? Dependiendo en función de el tipo de veleta que vamos a utilizar, rectangular, níquel, geonor,
resistencia al esfuerzo cortante no drenada, torque medido, diámetro de la paleta, ¿no? En función del torque hay que medir ese torque. Bueno, eso es lo que quería mostrarles con respecto a ese tema. A ver, voy a regresar. No sé si